Bueno, entonces aquí estudiando Menorá y yo. ¿Lo llamamos? Sí. Grupo Menorá, Menorá, ¿está bien? Intento. Un grupazo. Estuvimos ayer en Shabbat, estudiando con las chicas. Bueno, vamos a empezar. Lo que queremos primero, el tema tiene que ver con los 13 principios de Muná. ¿Qué significa Muná? Vamos primero a la definición. ¿Está bien? ¿Cómo puedo definir qué significa la palabra Emuná? Yo quiero saber qué significa Emuná. ¿Dónde lo buscarían? ¿En el diccionario? ¿Dónde lo buscan? O sea, ¿cuál sería? Muy bien, en la Torá. O sea, puedo agarrar un diccionario de hebreo moderno, y Ben Yushan es el diccionario más importante que hay en Israel hoy en día, pero eso me diría la definición de la palabra Emuná hoy en día. Yo quiero la definición de la Torá. ¿Entienden? O sea, el mejor diccionario de la Torá es la Torá misma. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Dónde figura la palabra Emuná en la Torá? ¿Está bien? Sí. ¿Saben dónde figura por primera vez la palabra Emuná? La verdad que Bereshit es un libro de mucha Emuná, pero aparece como conjugado. Vayamin. Muy bien, en Abraham aparece que tuvo Emuná. Pero no, yo busco el sustantivo ahora. Vayamin es él tuvo Vayamin. Yo busco Emuná. Emuná aparece por primera vez justo en esta perashiot, por eso lo relacioné con vos. Lo veré en la perashá que viene. ¿Está bien? Beshalach. Hay una guerra contra, cuando salimos de Mitzrayim, ¿se acuerdan quién nos ataca? Amalek. Ataca a Amalek. Entonces, los judíos salen a defenderse. ¿Está bien? Moshe Rabenu lo pone a Yoshua. Y en el medio de Moshe se sube al monte. Y dice que cuando Moshe levantaba las manos, ganaban en la guerra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es un pasaje medio extraño, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver que levante la mano con que gane la guerra? ¿Qué magia de la mano de Moshe? No, nada que ver con magia. Sino, entiendo que cuando levantaba las manos como que apuntaba al cielo y todo el pueblo estaba con Dios y ganaban. Si no, bueno. ¿Qué tiene que ver esto con Emuná? Ahí dice así el pasuk. Les traigo el pasuk de la Torá. Vidé Moshe y las manos de Moshe Emuná. Así dice el pasuk. O sea, ahí aparece por primera vez la palabra Emuná. Y la mano de Moshe Emuná. ¿Qué significará? Es la pregunta, ¿no? No significa que tenemos Emuná en las manos de Moshe, porque no, esto es justo lo contrario que lo que quiero enseñar. Sino que, y las manos de Moshe, cuando estaban, ¿cómo las tenía? Apuntando hacia arriba, ¿no? Cuando las manos de Moshe estaban firmes, ¿está bien? Ganaban en la guerra. Cuando las bajaban, no. O sea que Emuná, ¿qué significa? Las manos, estoy en la etimología, ¿eh? Emuná es algo firme. ¿Está bien? Emuná, ahí en ese caso no es en algo que creo, era que las manos estaban firmes. Pero tener Emuná en Dios, ahora es lo que tenemos que analizar. Estaría bien traducido tener fe en Dios. Como fe, hay que definir fe. Pero si es fe ciega, ¿estaría buena la palabra fe ciega? Fe ciega es como sin pruebas y así. No, porque es algo firme. Algo firme es algo... ¿Cómo? ¿Cuándo es una fe firme? Cuando estoy seguro. ¿Y cuándo estoy seguro? Cuando lo corroboré. Si no lo corroboré, no estoy seguro. Entonces lo que quiero decir, ahí va. ¿De dónde viene la palabra Emuná? Palabras unidas, ¿eh? Mire, la mejor palabra que me parece para entender Emuná es una palabra que tiene el mismo Shoresh. Aleph Mem Nun. ¿Cuál es? Amén. Amén. ¿Ven que es igual? Emuná. Amén. Aleph Mem Nun. Sí, ahora tenemos que analizar qué significa amén. ¿Qué significa amén? Todos traducen siempre así sea, pero vamos a ver si está bien traducido. Si yo digo Sheakol ni Avivaró por el vaso de agua, Baruch atah Hashem Elokeinu mejolam, Sheakol ni Avivaró, que todo fue hecho con su palabra. Amén. Así sea, que así sea, que así sea, ya fue. No es así sea, ¿no? O sea, no, así fue. En verdad, amén es, la mejor traducción de amén es verdad, que es sinónimo de así fue, así es o así será. Cuando yo digo amén, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad? Lo que acabas de decir es verdadero. ¿Qué pasa si yo no sé la verajá? No sé la verajá. El otro puede decir la verajá por mí. Digamos que él tiene que cumplir la mitzvah, ¿no? Yo no sé la verajá. Él puede decir la verajá y yo digo amén. Y salí de Jehová y cumplí. ¿Por qué? Si yo no dije la verajá. Yo dije amén nada más. Bueno, ¿qué es amén? Estoy diciendo verdad lo que dijiste.
Eso estoy diciendo. Verdad es lo que... Entonces como que lo dije yo. O sea que la palabra amén, ¿qué significa? Verdad. ¿Me siguen? Tiene un show interesante, ¿no? O sea que emuná viene de amén. Y amén es verdad. O sea, tener emuná es saber que eso es verdadero. No es solamente creo ciegamente, a eso voy. ¿Entienden? No es una fe ciega, que hay muchas religiones. Hay religiones que todo el postulado de ellos es el fe sin pensar, anulándote. Yo no, en el judaísmo pensamos. ¿Vieron alguna vez una hoja de Guemará? En una hoja de Guemará hay 20.000 preguntas. ¿Vieron una yeshiva de chicos que estudian en Jabruta? Entonces uno se levanta y dice, no, es así, y el otro se levanta, no, está todo el tiempo discutiendo ahí. En judaísmo no es, me creo todo, no, se analiza todo. Obvio que acepto, pero también quiero entenderlo. ¿Se entendió? Entonces, Muná viene de amén. Tiene que ver con verdad. ¿Está bien? Hay otra, yo diría que también la palabra emet es socia de estas palabras. ¿Ven? Tengo 3 palabras. Emet, amén y emuná. En verdad el shoresh de emet, en verdad emet tendría que ser como, es una palabra de raíz, tendría que ser omenet, pero cae la, no importa por qué cae la nun y queda emet. Pero en verdad es el mismo shoresh, emet viene de emuná. ¿Está bien hasta acá? Sí. Amén y emuná es más fácil de verlo porque ven la alef, la mem y la nun. ¿Hay que escribirlo en una hojita en grande o se entiende? ¿Está bien? Pizarro no tenemos. Todo. Hoy que puedo escribir, no tengo el pizarrón. Ayer no podíamos. Claro. ¿Querés una hoja? No, igual, está bien, por ahora se entendió. Entonces, amén, emuná. Entonces, si son Yud, Gimel y Karim, 13 principios de emuná, ¿cómo lo traduciríamos? Sí, claro, se traduce como 13 principios de fe, pero de fe hay que explicar qué fe. Yo digo que no es una fe ciega, es una fe corroborada. 13 principios de verdad. ¿Por qué creemos en los 13 principios? ¿Por qué es tan importante para el judaísmo los 13 principios? Porque son 13 principios verdaderos. Por eso son tan firmes y tan importantes. Es la verdad del judaísmo. Para mí lo primero que un yudí tendría que estudiar sería este tema. No solamente lo primero, es toda la vida. Profundizar en los 13. Si van a ver las preguntas que hay en los 13 principios, está todos los temas. Todos los temas que ustedes se ocurran, de la justicia divina, de cómo es Dios, de la profecía. Todos los temas entran en los 13 principios. O sea, que no es algo básico. Los 13 principios es algo para empezar. No, cada postulado de ese es muy profundo. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro deber? Estudiarlos y claro, entenderlos y eso me lleva a la aplicación. Pero son conceptos. Son verdades. 13 verdades. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí. Algo más quiero decir, que la religión judía no es dogmática. ¿Qué es un dogma? Algo que sí, eso sí, lo tenés que aceptar. Miren, dogma. Inclusive, si se demuestra lo contrario, tenés que aceptarlo. Inclusive si se demuestra lo contrario. En el judaísmo no es así. Porque si se demostró lo contrario, no puedo creer en otra cosa. ¿Entienden? Nosotros creemos en la verdad. Sí. Lo que puedo decir, no se demostró, está bien, pero si se demostró, no podés creer en otra cosa, es imposible. En eso quiero decir que el judaísmo no es dogmático. ¿Está claro? El cristianismo es una religión dogmática. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Tienen dogmas. Por ejemplo, uno de los dogmas es que Dios es uno, que son 3 y 3 que son 1. Es un dogma, ¿por qué? Porque 1 no es 3, ¿entienden? Y 3 no es 1. Entonces, y ellos están obligados a aceptarlo. Es un dogma. Entonces, pero va en contra de toda la lógica. Si Galileo Galilei dice que el centro del mundo no es el planeta Tierra, sino el Sol, te dice, no, tenés que aceptar que el mundo es el centro del universo. Y no es el mundo, ¿qué querés que te haga? Quítele los ojos. Es una religión dogmática. Y censura, mucho censura, el cristianismo mucho censura. En judaísmo se analiza todo, se piensa todo. Igual pero también tenés fe y primero es verdad, pero después buscamos corroborar. No puede ser que demuestre algo 100% y yo diga, pero pienso lo contrario. No existe. Eso en el judaísmo no existe. Pero hay muchos rabanín que dicen como que la Torá es puro raciocinio, que no es... ¿Es puro? Es toda razón. Como
Como que dicen, no hay que decir yo creo, no sé, pero Eso. como que lo siento. No, Si no, tengo que, lo sé. Sí, eso es lo que... exacto. O sea, los 13 principios hay que saberlos, no solamente creerlos. Y saber es más que creer, ¿no? Porque creer puede ser sí, puede ser no. Saber, lo sé. Si yo lo sé, estoy seguro, ¿qué mejor? Es el mejor nivel, ¿no? Bueno, entonces nuestro deber que es investigar. Para eso estamos estudiando. Por eso se estudia mucha Torah. Que cuando se estudia Torah, ¿qué hacemos? Estudiamos, profundizamos. Bueno. Pero las cosas que no tienen explicación. No dije que todo facilísimo. Obvio. Por ejemplo, pero inclusive, por ejemplo, los hukim, que cómo se traduce, normalmente se traduce, ¿qué traducción escucharon? Hay misbot, hukim o mishpatim. Misbot que se entiende, o benam la javeró, mishpatim leye, hukim, misbot que no tienen sentido. No está bien traducido que no tienen sentido. Hukim es misbot que es difícil saber el sentido. No que no tienen. No, yo no digo. Esperen. Primero les demuestro que los hukim tienen sentido. Sí. Se lo demuestro, lo demuestro con una Gemara, ¿está bien? Apuesto, la Gemara me está diciendo una verdad. La Gemara dice que Shlomo Amelech sabía el sentido de todas las misbot, el sentido de todas menos una. Dejen una, ¿cuál era? La vaca roja. Dice que sabe el sentido de todas las misbot menos una. ¿Cuántas misbot hay en total? 613. Si Shlomo sabe todas menos una, ¿cuántas sabe? Entonces Shlomo sabe el sentido de los hukim o no. Hay 70 hukim en la Torah, digamos. Y Shlomo lo sabe. Es lo que me dice ahí, ¿no? Entonces, ¿esos hukim tienen sentido? Sí, si no, pues, bueno, Shlomo lo sabe, pero yo no. Bueno, pero eso no significa que no tiene sentido. Tiene sentido, hay que profundizar. Pero, o sea, se pueden saber. Se puede Hoy en saber. día sí. Yo apuesto a que se puede saber. Hay que estudiar. No, está bien, es difícil, pero se puede. Depende de cuánto investigues, podés sacar la conclusión. ¿Quién sabía el sentido de todas las misbot? En la misma Gemara dice. ¿Quién sabía el sentido de todas? Moshe Rabbeinu. O sea, Moshe Rabbeinu, yo nada más lo que quiero decir, que si la definición de Hok es una misma que no tiene sentido, no entra, porque acabo de decirte que Shlomo y Moshe la saben. Entonces no puedo decir que no tiene sentido. Tienen. ¿Será difícil de entender? Es otro tema, pero tienen. Pero si la sabían, ¿por qué no la...? Ahí Dios dijo, esto sabe que no lo transmita, esto quiero que cada uno... porque hay algo oculto en ese tema que no quiero que se transmita 100%, a menos que la persona se lo gane. Como secretos de la Torah, hay secretos, ¿no? No, Dios no es todo, se dice todo. Kabbalah, no se dice todo, el que está preparado. No, un dogma es algo, miren, dije, algo que tenés que sí aceptar, inclusive que se demuestre lo contrario. En un Hok nunca vas a demostrar lo contrario, nada. Si se demuestra lo contrario, entonces no existe más. Si demostré lo contrario, entonces yo no puedo creer en eso. Hukim no, Hukim son misbot que es difícil de saber el porqué. Que no encontrás el sentido, Que yo no entiendo el porqué, no significa que dije que es de Dios, ya sé que es de Dios. Si demuestro que la Torah es de Dios, ya te demuestro que las 613 misbot vienen de Dios. O sea que eso ya te lo demostré. Que yo no entienda por qué es otro tema, pero sé que es de Dios. Ahora, ¿por qué la vaca roja? Buena pregunta, no tengo idea. Habría que investigar, a lo mejor hay simbólica en esa misma y hay que analizar cuál es la simbólica. ¿Está bien? ¿Está claro? Obvio, normalmente Hukim son no robar, no matar, no son Hukim. Se sobreentiende. Hukim son, ¿por qué carne y leche no se puede mezclar? Eso sería Hukim. ¿Entendés? Pero esa no es que sí. No. No, eso tiene estatus de Hukim. Nosotros le damos un sentido. ¿Ves que ahí los Jajamim le dan sentido a los Hukim? Pero esa es una que trae. Hay muchas respuestas, no importa. Ahora es analizar el sentido de la misma. Puede ser en contra de la idolatría, puede ser porque no mezcles algo vida con muerte, puede ser muchas. La del pollo y pescado. Lana y lino, por ejemplo. No sé por qué. Pero yo no digo que... Esperen. ¿Hay libros que explican las misbot? ¿Conocen libros que hablan del sentido de las misbot? Libros. Por ejemplo, el Sefer HaJinuch. Sefer HaJinuch es un libro que te trae cada misma y no significa que lo que diga es verdad absoluta él, pero él que hace, por lo menos en su libro, intentar. Te dice, para mí el sentido de esta misma es por esto. Bueno. Rambam, obvio, Moreno Bujim, Día de los Perplejos, hay un tomo entero, el sentido de las misbot, y te trae el sentido de las misbot. O sea que, digo, de nuevo, Rambam te puede decir lo que piensa él y vos podés objetar, podés decir que sí o que no, hay que ver si te lo demuestra. Pero lo que sí voy en contra de, como que la generación de hoy en día estamos volviendo un poco más, pero que hubo un tiempo como que no tenés que entender, no es así, el judaísmo siempre dijo de entender, ¿por qué estamos en que no entender? El judaísmo apunta a entender, mejor entender. ¿Qué?
¿Entendieron lo que es? Seguro, no dije que cumplo la misma si la entiendo y si no, no la cumplo. No, la cumplo siempre. Pero trato de entender. Y si entiendo, la voy a cumplir mucho mejor. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando entiendo una cosa, lo hago con mucha más motivación. ¿No? Y bueno, y la motivación es parte de lo que hablamos, de amor a Dios, ¿no? Es lo mejor. Bueno, está bien. Vamos ahora entonces a el primer principio. ¿Está bien? La clase de hoy vamos a analizar, vamos a empezar el primer principio de los 13 principios. ¿Cuál es el primero de todos? Hay un solo Dios, no. Que es único es el 2. El 1, que Dios existe. Miren lo que vamos a hacer ahora, 20 minutos, ¿eh? Definiciones, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Definiciones verdaderas de Dios. Que hay otra palabra. Que el judaísmo apuesta. O sea, son definiciones que el judaísmo entiende que cuando decimos Dios nos referimos a eso. ¿Está bien? Legítimas. Esa es la palabra que tenemos. Definiciones legítimas de Dios. O sea, legítimo es que cuando yo digo Dios, está bien. Ilegítima es que si yo pienso que eso es Dios, eso no es Dios. ¿Entienden? Por ejemplo, si uno diga, si piensa que Dios tiene cuerpo y forma, eso no es Dios. Esa es una definición errada de Dios. Voy a hablar de definiciones verdaderas de Dios. ¿Está bien? Bueno, empezamos. Hicieron una estadística en Israel, ¿cuánta gente cree en Dios? Salió que el 90% cree en Dios. ¿Cómo fue la estadística? Fácil. ¿Crees? Sí, no. Cruces, ¿está bien? Chata. Salió el 90% en la encuesta, dijeron que sí. Ahora yo les pregunto. Entonces, la definición de la encuesta es el 90% en Israel creen en Dios. Pregunto si fue hecha bien la encuesta. No. ¿Por qué no? ¿Cómo querés en Dios? Vos le dijiste, ¿crees en Dios? Él dijo sí, no. Hay que ver qué definición. Claro, pero primero tienes que definir a qué te referís. Porque a lo mejor él dijo sí y piensa en algo que no es Dios verdadero para nosotros. Entonces ese sí no es un sí, es un no. ¿Entienden? A lo mejor dijo no porque estaba en contra de esa definición. Digamos, pensar, era cristiano, siempre le pensaba de Jesús y las Virgen, dice, no, esto no va conmigo. Entonces yo no creo en Dios. Pero no creer en eso tiene razón, porque eso no es Dios. Entonces el decir no necesariamente es no. Y el decir sí no es sí. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que primero definir. Esta es la definición que cuando nosotros decimos Dios nos referimos a esto. ¿Crees? ¿Sí o no? Y ahí veo. ¿Está claro? Entonces vamos a hablar de definiciones legítimas. Primera definición de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi escribió un libro que se llama El Kuzari, que es historia. Los Kúzares, escuchaban los Kúzares, era un pueblo que se convirtió al judaísmo. Interesante, ¿eh? Que ayer hablamos de conversión también. Un pueblo entero, que un rey tenía un sueño, que Dios se le revelaba y Dios le decía, tus intenciones son buenas, pero tus acciones no. Entonces él buscaba la verdad, todo el tiempo estaba buscando la verdad. Entonces pasó por el cristianismo, Dios se le revela, le dice no por ahí, pasó por el Islam, los filósofos, bueno, al fin y al cabo va a los judíos. Y ahí Dios no le dice, no tienes razón. Entonces él dijo, uy, estoy acá en la verdad. ¿Cómo termina la historia? Que él se convierte al judaísmo con su pueblo entero. Años 600, 700. Lo trae como un dato histórico, los Kúzares. No es algo normal, porque hay siempre gente que se convirtió, pero pueblos enteros no es normal. De los Kúzares. Bueno, en su libro, Kuzari es un libro de Muná. Entonces en una de las preguntas le pregunta a él a su rab. Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿cuál es la concepción de Dios nuestra? ¿En quién creemos? Le contesta, ahí va la primera definición de Dios. Nosotros creemos en Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. ¿Está bien? ¿Está claro o no está nada claro? Está bien, es en el Dios de Abraham. ¿Y qué me dijiste? Cuando decimos Dios nos referimos al Dios de Abraham. Está bien, pero me tengo que meter en la cabeza de Abraham. ¿No? No está claro, ¿no? Sí, obvio. Dice, el Dios que nos sacó de Mitzrayim con un montón de milagros, nos llevó a la tierra de Israel y nos mantiene hasta hoy en día. A ver, ¿cuál es la definición de Rabbi Yehuda Halevi? O la definición del Kuzari de Dios. Dios que estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, estuvo con Israel, nos sacó de Mitzrayim, nos acompañó, está en la historia con nosotros, siempre está con nosotros. O sea, ¿cómo lo está definiendo Dios? Protector, bien. Definición 1 de Dios. ¿Cómo se dice en Ibrit? Que hay muchas canciones al respecto.
Otra palabra, Shomer Israel. Shomer Israel, Israel. Es el protector de Israel. ¿Está bien? Dios se lo ve como, a veces lo ponen, ¿vieron en la Mesuzá? ¿Cuál es la palabra que está fuera, del otro lado? Shaddai, ¿no? Es un nombre de Dios. ¿Conocen Shaddai? Sí. Y hay quien dice que es un acróstico de Shomer Daltot Israel, protector de las puertas de Israel. ¿Cómo lo están viendo a Dios? Como protector. No dije que sea la definición más elevada, pero es una definición legítima. O sea, en el Tanaj, en la Biblia, cuando se habla de Dios, se habla del Dios de Israel como el protector de Israel. Sí, un montón de veces. O sea que es una definición correcta de Dios. Muy bien. No es poca cosa esta definición, hasta tal punto que, lo dije lo de Pascal el otro de ayer, que dice, cuando Pascal, el rey Luis XIV le pregunta a Pascal, demostrame que existen los milagros. Miren lo que le dice, demostrame que existen. ¿Y qué le contesta Pascal? El filósofo dice, el pueblo judío, mi señor, el pueblo judío. ¿Cuál fue la respuesta? Que se sigue manteniendo. Que es un milagro que existamos. ¿Por qué es un milagro que existamos? Porque siempre nos persiguen, somos un pueblo poquito en números y perseguidos por todos y seguimos existiendo. No es natural. La única respuesta para seguir existiendo es que Dios está detrás nuestro. ¿Qué es Dios? Shomer Israel o Elohe Israel. ¿Está bien la primera? ¿Les parece la mejor definición de Dios o no? ¿Es la mejor definición? No. ¿Por qué? Es verdad, pero no es la mejor. ¿Por qué no? Le falta. ¿Qué le falta? Más cosas. Está muy limitado. Digan, es limitada. Dios con Israel, pero Dios es con todo. Lo limitaste. También lo limitó a la protección, en un punto específico, ¿no? ¿Están de acuerdo con el limitado? Como una de las características de cómo Dios maneja el mundo, pero no es todo lo que es Dios. Porque Dios es el creador de todo. Claro. Debería ser el creador la definición. Ahí voy a la segunda. Ahora van. ¿Pero entendieron la de Rabbi Alevi? La mantengo, en el pizarrón escribiría la primera definición, Shomer Israel o Elohe Israel. Segunda definición, Ramban, con N. O sea, meto Rabanim que hablan sobre esas definiciones más que todos. O sea, a Rabbi Alevi le gusta la definición Shomer Israel. Ramban pregunta, ¿por qué la Torá, la verdad que no es pregunta, es pregunta de Rashi. Rashi pregunta, ¿por qué la Torá empieza por Bereshit? Dice, justo para allá de la semana, dice Rashi, tenía que haber empezado la Torá por Rosh Hodesh, por la primera misbah que Dios le entregó a Israel. ¿Cuál es la primera misbah que Dios le entregó a Israel en Egipto? Cuando salíamos de Mitzrayim, ¿está bien? Entre paréntesis, hoy a la noche Rosh Hodesh. Hoy a la noche Rosh Hodesh. ¿Está bien? A Rosh Hodesh le gusta ir a la gente mucho al cótel. Dicen Yom Kippur Katán, lo llaman. Kippur pequeñito. Como es un día, está bien, o sea, si están por acá cerca, bueno, ir al cótel. Igual es un frío bárbaro, pero está bien. Volvemos. Entonces, la primera misma que Dios le dio a Israel, el Rosh Hodesh o el Korban Pesach. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Rashi? Rashi dice, la Torah no tenía que haber empezado por Bereshit. ¿Por qué tenía que haber empezado? Por la primera misma que le entregó a Israel. ¿Entendieron la pregunta de Rashi? No dije que estén de acuerdo, dije que sí, lo entendieron. O sea, Rashi dice, tenía que haber empezado por la primera misma que le entregó. ¿Por qué empezó por Bereshit? Bueno, no me meto en la respuesta de Rashi, pero me voy a Ramban. Viene Ramban, Viene Ramban y dice, no entiendo a Rashi. ¿Por qué Ramban no entiende a Rashi? O sea, ¿por qué Ramban no está de acuerdo con la pregunta? O sea, Rashi, ¿qué dice? Tenía que haber empezado por la primera misma que le dio a Israel, Pesach. Ramban dice, no entiendo la pregunta de Rashi o no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo le pregunto a ustedes, si captan por qué no está de acuerdo. Y porque primero, o sea, tengo que entender para poder hacer la mitzvah. O sea, Ramban dice, para Ramban es obvio que tiene que empezar por Bereshit. ¿Por qué es obvio? Porque primero Dios, ¿qué tiene que hacer? No, esperen. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, primero Dios se tiene que presentar. Y después me dice lo que quiere de mí. Entonces no entiendo Rashi. Rashi dijo, tenía que haber empezado por la primera. Para. Que Dios primero me va a dar la orden. Primero se tiene que presentar. ¿Entendieron, Ramban?
No, Rashi igual, sale por otro lado, pero no importa. Estoy con Raman. Raman dice, obvio que tiene que empezar por Bereshit, porque es obvio, segunda definición de Dios. Porque, ¿qué dice en el primer versículo? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿quién es Dios? El creador del universo. Definición 2. ¿Cómo se dice en Ibrit? Boré Olam. ¿Está bien? Cuando digo creador no significa creador y nada más, sino que lo mantengo. O sea, cuando digo Boré Olam, Umashgia, creador y mantenedor del mundo. ¿Cómo se dice en hebreo? Boré Olam, creador, Mashgiach, mantenedor, el que mantiene, el que dirige. Yo les pregunto si les gusta esta definición. ¿De quién es esta definición? Al que más le gusta es a Ramban. Ramban con N al final, Nachmanides, no Maimonides, Ramban. ¿Está bien? Es un gran comentarista también. O sea, si vos le preguntas a Ramban, le dice, ¿qué es lo más importante para vos que hay que pensar cuando decís Dios? Ramban te dice, yo cuando el creador de todo. Si vos le preguntas a Rabbi Levi, es protector de Israel. Le preguntas a Ramban, dice, el creador de todo. Los dos están de acuerdo en las dos cosas, ¿no? Nadie más. ¿Les parece la mejor respuesta? A mí sí. Está buena, ¿no? Sí, es incompleta. ¿Qué? Es incompleta. ¿Por qué? Porque no habla Pero primero la defiendo y después la ataco. La defienden, que parece bastante, habla de la creación, así empezó la Torá, por algo la Torá empezó por eso, perfecto. ¿Qué le faltaría en definición de lo que es él? Para mí es la suma de todas. Obvio que después al final puedo sumar todo lo que digamos, pero yo igual quiero ver cuál es la mejor, más cercana. Claro. Esperen, creador del universo. O sea, si yo a Dios lo defino como el creador de todo, ¿no? O sea, cuando yo digo Dios, ¿en qué pienso? Dios es el ser que creó todo, ¿no? Como que lo estoy limitando. ¿Dónde está el límite? Vayan más antes, vayan antes. Que solo creó y que no estaba antes de la creación. Claro, pero crear y mantener lo mantengo también. Pero antes de la creación, ¿existía o no? Entonces, si yo digo Dios es el creador, toda la definición es crear. Pero Dios existía antes de crear. Entonces eso no es Dios. Dios es antes de crear también. Digamos que el mundo no existe. Dios es Dios igual, ¿no? Entonces la definición no es buena. Esa es una definición de lo que hizo. Como también Shomer Israel. Es lo que hace. No lo que es. Ahí va. ¿Entienden el punto? Yo estoy buscando lo que Dios es. ¿Y qué estoy diciendo siempre? Lo que hace. Bueno, pero hacer el universo, lo más grande que hace. ¿Verdad? Pero sería la máxima acción. ¿Entendieron? Entonces, Ramban, muy buena. Tercera definición. ¿Cuál es la definición más popular? O sea, cuando digo popular es que toda la gente cuando dice Dios se refiere a eso. Rey del universo. Rey del universo, pero rey del universo tengo que explicar que es rey, ya, está bien. Pero más popular todavía. Más fácil. Sí. Todopoderoso. Almighty. El que todo puede. ¿Quién es Dios? El todopoderoso. No, es clásica. Es universal, ¿no? No es judía solamente, es universal. O sea, la gente cuando dice Dios se refiere a eso. El ser todopoderoso. Está buena, ¿no? ¿Cómo se dice en Ibrit? Kol Yahol. Kol Yahol. Todo lo puede. ¿Qué les parece en esta definición? O sea, en realidad eso Está buena, ¿no? Estamos ganando cada vez más. Pero ¿por qué es mejor que el anterior? También creó el mundo y lo mantiene. Abarca más. O sea, bien que siempre buscamos algo que abarque más y que sea más cercano a su esencia. ¿Por qué abarca más? Porque crear el mundo es este mundo. Pero todopoderoso, este y otros. Hipotéticos. Lo que quieras, ¿no? El todopoderoso. ¿Está bueno? Pero no es que solo es... Omnipotente es todopoderoso. Lo mismo. Omnipotente es todopoderoso. Ahora, presta atención, ¿eh? Suena que está perfecta, ¿no? Pero, a ver quién le encuentra el pero a esta. Que no tiene solo poder. O sea, poderoso estoy describiendo que él puede todo. Es una relación de Dios que es poder algo. Es una relación de Dios a algo que hace. Es verdad, es más abstracto, pero es igual, es lo que puede, ¿no? Estoy describiendo a Dios en contacto con algo, que él puede hacer esto, puede hacer aquello. También, no sé si llegué a lo que él es. Estoy también en un accionar muy, muy amplio, pero es accionar, ¿entendieron? ¿Se considera definición 3 esa o es? Definición 3, sí. La llamamos la popular. Más, todopoderoso. ¿Cuál es la falencia de esta definición a las anteriores? La falencia, o sea, que
En las otras dije, proteja a Israel. La otra dijo, crea el mundo y lo mantiene. Y acá digo, todopoderoso. Yo digo que hay una falencia. Como que no acciona acá. No, el acciones puede todo. No dice nada. Pero puede ser que no sea. ¿Puede todo necesariamente es bueno? No. Claro. Puede ser, puede todo y ser malo. Pero en la definición protector de Israel, ¿vemos la bondad? Sí. ¿Ves? En crear el mundo y mantener el mundo, veo. En todopoderoso, no, ¿entendieron? Obvio que puede decir, bueno, hago esta definición más esta. Ah, bueno, está bien, pero ¿entendieron que le faltó? Le faltó esa perfección de que es una cosa clásica en el judaísmo, que Dios es bondadoso. Le falta el tema de bondad, está en el poder, nada más. Sí, pero entonces estamos relativizando a Shem, juzgando si lo que nos manda es bueno o malo. No está bien, sin entrar en. Es verdad, pero igual, pero el judaísmo puede ser que a veces que no entienda la bondad de Dios, pero sí el judaísmo apuesta a que Dios es todo. O sea que yo en la definición que encontremos de Dios quiero encontrar también eso. Que en todopoderoso no lo incluiría, a menos que digas todopoderoso y todo bondadoso. Ah, bueno, hay que decir lo otro. ¿Se entendió? Cuarta definición. Vamos a llamarla de una peralla que va a venir dentro de poquito, la definición de Yitro. ¿Cuál es la definición de Yitro? Van a ver que también es popular, ¿eh? Yitro dijo, cuando salimos de Mitraim, ahora creo en Dios. ¿Por qué ahora que saliste de Mitraim creen en Dios y por qué antes no? ¿Qué te pasó? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Los milagros. Si es los milagros, es parecido a Todopoderoso. Yo digo que hay algo más. Él lo dijo especialmente cuando cruzamos el Mar Rojo. Después de cruzar el Mar Rojo, dijo, ahora creo en Dios. Entonces yo busco algo que él le hizo pensar. ¿Qué vio en el Mar Rojo? Milagro. El milagro, pero ¿qué más? Además del milagro. Un milagro, pero más directo, para algo. ¿A quién castigó? A todos los misrim. En el mar. A Paró no. Al ejército, ¿no? ¿Y cómo los castigó? Hundiéndolos en el agua. Los ahogó. ¿Qué quiso hacer el faraón? Con los Yudim. Al principio, ¿qué quiso hacer el faraón con los Yudim? ¿A quién quiso matar? A los varones, ¿no? Hombres. ¿Por qué a los hombres nada más? Para que no hagan un ejército y se rebelen. ¿Y cómo los mató? Ahogándolos. ¿Me siguieron? Y ahora que ve Yitro, que Dios castiga, ¿a quién? Al ejército de Misraim. ¿Y cómo? Ahogándolos. Entonces ahora Yitro dice, ahora creo en Dios. ¿Qué es? ¿Qué es el punto que estaba prestando atención? Ahora, ¿por qué ahora? ¿Qué vio? ¿Entendieron? Hay un midá que negue el midá, que es justo perfecto. Él quiso matar a los hombres y que no hagan un ejército y los mató en el agua. Y Dios castigó al ejército de ellos en el agua. ¡Ah! Midá que negue el midá, le pagó con la misma moneda. Justo. Dios es justo. Dice, ahora creo en Dios. ¿Cuál es la definición de Yitro de Dios? El ser que maneja el mundo con justicia. ¿Entendieron la última? ¿Cómo se dice en Ibrit? Shofet. Abraham dice. Vayabor Hashem al Panab, los tres atributos de Dios. Eso, sí. Los tres atributos de Dios sí es como Dios maneja el mundo, sí. Pero estoy entrando en cada uno como. Está bien, pero eso es más profundo. Espera. Ahora estoy en 4. Quiero que entiendan a ver si entendieron esto. Lo dije de Yitro, poniéndolo en Yitro porque era el suegro de Moshe que lo dijo. Pero es la definición clásica, ¿o no? ¿Están de acuerdo que creo que la definición más popular que existe? No sé si más que todopoderoso, ¿eh? Que cuando la gente dice Dios se refiere al que maneja el mundo con justicia. Que a eso se refieren cuando dicen Dios. Pero en la mayoría de la gente, no digo popular, ¿por qué quiero decir que es popular? ¿Por qué es popular esta idea de que Dios maneja el mundo con justicia? Porque hasta tal punto esa es la definición de Dios que a veces cuando no ven justicia, no ve justicia, entonces deja de creer. ¿Por qué deja de creer en Dios? Porque cuando él dice Dios se refiere a eso, ¿no? Sino porque deja de... ¿Entienden? Cuando él dice Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. Y él cuando no ve la justicia en el mundo, ¿qué pasó en el holocausto? Yo no creo en Dios. ¿Por qué yo no creo en Dios? ¿Y dónde estuvo la justicia? Yo le podría decir, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Eso Dios, ¿entiendes? O sea que en el inconsciente él tiene la definición Dios, el que maneja el mundo con justicia. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo? No dije que de verdad, después del holocausto, más o menos personas creen o no, porque hay estadísticas que no es así exacto, pero es verdad que está esa definición clásica. ¿Se entendió?
Esperen. Hasta ahora tenemos 4 definiciones. Hoy les incentivo. Son 13 o no. Hasta ahora, esperen, hasta ahora dije 4. Déjenme resumirlas. Esperen, Chicas, sí. la última, la más profunda, no. No, es popular, pero habla de la esencia, habla de todo lo que es Dios. Habla de un aspecto, que Dios maneja el mundo con justicia. Una cualidad. Es verdad en el judaísmo, nosotros apostamos así. Dios es justo, seguro. Pero yo no digo que me describa todo lo que Dios es. No, es lo que Dios hace. Y si el mundo no existe, ¿dónde entra justicia? Justicia es cuando está el ser humano, ¿entienden? Sigue estando en el diccionario. Que lo que quiero decir de verdad que las 4 definiciones son correctas. Tanto protector de Israel, Shomer Israel. Tanto Boreolam, creador. Tanto Kol Yahol, todopoderoso. Tanto Ashofet Kol Haaretz. Lo de Mishpat dijo Abraham, el juez del mundo no va a hacer justicia. Juez del mundo. Pero no llegamos a la top. Y voy a la top. Pero no la voy a... hoy ya estamos en el final. La top, ¿dónde debería estar? ¿Cuál sería la mejor definición? No, ¿quién debería entender la mejor definición de Dios? ¿Dónde la debería buscarla? En la Torah, está bien. Bueno, en la Torah puedo encontrar todo lo que dijimos hasta ahora. Pero ¿hay algún encuentro o algún pasaje que justo este es el tema? O sea, ¿quién diría la mejor definición? Moshe, ¿no? ¿Está de acuerdo que Moshe porque es el que más capta a Dios? Pero mejor que Moshe, ¿quién sería mejor que lo diga? Dios mismo. No, Dios mismo. La mejor definición de Dios, ¿quién la puede dar? Dios. Moshe le pregunta a Dios: cuando me pregunten quién sos, ¿qué les contesto? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios? Dijo, deciles Eye, Asher Eye. O traducción libre, deciles, soy el que soy. Tan, ¿no se entendió? Nada. Dificilísima la cosa. Pero es profunda o no es profunda. ¿Están de acuerdo que es profunda? A pesar que no lo entendimos, ¿no? Porque él dice soy, y vos qué esperás que te diga una palabra que te defina. ¿Y con qué palabra se define? Con la misma palabra, entonces no entendí nada. Soy el que soy. ¿Qué quiso decir? No entendí nada. Pero Dios la usa como la mejor definición. O sea que lo que tenemos que hacer ahora nosotros en la clase que venga, si Dios quiere, la clase que viene, es analizar la mejor definición de Dios, que va a ser el primer principio de fe del judaísmo, que en hebreo se diría soy el que soy, que es muy filosófico, demasiado filosófico, muy teológico, ¿está bien? Pero ahí se ve que está el tema. O sea que la palabra, la clave de la clase está en entender qué palabra, qué significa ser, existir. ¿Ven que Dios existe? Bueno, los dejé con la... Pero mejor, así se quedan pensando. Hasta aquí hoy. Muy bien. Saludos. Yo.